Bueno, les voy a mostrar las configuraciones más importantes del sistema. En el menú del sistema arriba, en la primera opción, que es configuración, tenemos la mayoría de las configuraciones que se pueden hacer al sistema. La configuración general, la configuración alternativa, ya vamos a ver cuáles son esas dos, que son las más importantes. Luego vemos los datos exigidos por el paciente y las órdenes. Podemos decirle, nosotros cada vez que se cargue una ficha, qué datos de la ficha van a ser exigidos, por ejemplo el mail, la empresa o el sexo de la persona o la fecha de nacimiento. Si nosotros marcamos estas opciones, nos van a ser obligados a colocarlas. También podemos colocar los usuarios autorizados del sistema. Por defecto el sistema coloca PSLab y avisa que tiene que ingresar un usuario. Usted puede ingresar un usuario con cualquier nombre, generar una clave, qué partes esenciales del sistema puede acceder y si es de ingreso irrestricto, si es el dueño del sistema, o es supervisado si son otros usuarios los que van a usar esos permisos. También puede colocar en cada una de las opciones del sistema permisos avanzados. Otras de las opciones de configuración son los bioquímicos que van en las partes de las órdenes y las firmas. Nosotros acá podemos agregar un bioquímico y podemos crear un archivo de firma. Esto lo vamos a ver más adelante en la configuración cuando veamos cómo crear estos archivos de firma para poder generar las firmas en los informes de acuerdo al bioquímico que se ha seleccionado. Otras opciones de configuración son los grupos de pacientes. Cada vez que nosotros carguemos un paciente, lo podemos asignar a un grupo, que le podemos dar un nombre cualquiera, para poderlos agrupar y hacer reportes respecto a esos nombres de grupos. Lo mismo que los grupos sanguíneos. ¿Cuáles son los tipos de afiliados a obra social? Si tenemos grabados, no grabados o particulares, y el IVA. En el caso de la facturación esto es cómodo. Si su empresa es una clínica o trabaja con empresas, usted puede ingresar el nombre de las empresas para poder colocar en las órdenes. Y si no, los servicios de internación que tiene su clínica para poder diferenciar cada uno de los lugares donde se están haciendo los protocolos de los pacientes que se están trabajando. Los médicos prescribientes, que esta ficha en realidad, esta tabla de datos se va llenando a medida que se van cargando las órdenes. Después tenemos las prácticas especiales, que hay dos grupos, que son las prácticas del hemograma, que el sistema calcula la fórmula leucocitaria automáticamente. Esto lo vamos a ver en la parte de NBU. Si todavía no han visto la configuración de las prácticas, vamos a ver cómo se configura esto. Es una de las prácticas que el sistema ayuda en la colocación de los resultados. Por otro lado, también tenemos los antibióticos. Nosotros podemos generar una lista de antibióticos, la que queramos, podemos ir agregando o sacando, y le podemos decir en qué prácticas nosotros vamos a colocar y en qué numerales vamos a colocar los sensibles, los moderadamente sensibles, los resistentes. Otra de las configuraciones que tenemos es la configuración de derivaciones. Nosotros podemos cargar en este caso yo he cargado a MATLAB con un laboratorio a derivar y le digo qué prácticas voy a derivar y a qué precio a ese laboratorio. Voy a poner el código, me va a decir que me lo busque y puedo ponerle un nombre que puede ser más corto de acuerdo a lo que me requiera el derivador. Después con esto yo voy a poder hacer un reporte de derivaciones para enviárselo o para tener ya una constancia de lo que he derivado. En este caso, si yo tuviera cargado prácticas en el día de hoy, ahí me dice que hay un protocolo a derivar, entonces yo puedo ver, por ejemplo, que a este paciente, con tal número de muestra, la fecha de nacimiento, el diagnóstico, hay que realizarle estas tres prácticas: glucemia, ure y uricemia. Ure es el nombre que yo le puse recién, más chiquito, para que entrara. De todas maneras, el sistema va a ir acomodando los nombres acá de acuerdo a lo que vaya encontrando. Otra de las configuraciones muy utilizadas son las respuestas rápidas.
Por ejemplo, yo puedo configurar, en este caso he configurado una respuesta rápida como dada, y la respuesta es dada la flora ya no se realiza antibiograma. Yo dada la puedo usar para escribir esta respuesta rápida. ¿De qué manera? Cuando estoy cargando una orden, vamos a cargar, obviamente no tenemos que cargarlo en esta práctica, pero si yo escribiera dada acá y aprieto enter, automáticamente me sale dada la flora hallada no se realiza antibiograma. Esas son las respuestas rápidas, se configuran acá. Y también otra opción muy utilizada son las rutinas para las cargas rápidas de práctica. Yo, por ejemplo, le digo que para el carnet nacional tengo que pedir estas prácticas: 475, 297, 412, 902, 192 y 711. Estas tienen que estar separadas por coma. Teniendo esto configurado, obviamente yo puedo hacer una lista irrestricta de la cantidad de rutinas que puedo tener. Yo, cuando voy a cargar un paciente, cualquiera, voy a poner uno que ya existe, yo puedo ir directamente a la carga de rutinas, a este botón que tiene la R, elijo carnet nacional, seleccionar, y ya me trae todas las prácticas. O sea que no tengo que ir cargando las prácticas una por una. Como esa opción, yo puedo ir cargando otras rutinas con otros nombres: grupo sanguíneo, libreta sanitaria, rutinas completas, rutina de embarazo, screening neonatal, etc. Esos nombres obviamente se los voy a dar yo a medida que voy configurando. También podemos configurar planillas de lectura de resultados. ¿Qué es esto? Nosotros podemos tener distintas planillas, podemos generar hasta 1.000.000 de planillas si queremos, donde, por ejemplo, podemos hacer una planilla que se llame suero, que tiene las siguientes prácticas: 412, 902, 904, etc. Todas las planillas, todas las prácticas que trabajen con suero. Entonces, en un momento, yo puedo hacer un reporte de las planillas de lectura de resultados del día de hoy que tengan suero. El sistema lo que hace en este momento es hacer una planilla como la que están viendo, donde me ponen los protocolos de los pacientes y me subraya las prácticas que tengo que realizar de esos pacientes. En el caso del protocolo número 3, la glucemia, uremia y uricemia. En el caso del protocolo 4, el 192, la creatinina, y así consecutivamente. Estas planillas son muy usadas para los laboratorios grandes, y nosotros podemos ir generando distintas planillas con distintas prácticas. Inclusive podemos generar una planilla, como en este caso, para la práctica 475, que es el hemograma, y en ese caso, en vez de colocar acá abajo las prácticas, nosotros ponemos cada uno de los ítems que nos pide la práctica. Por ejemplo, hematocrito, hemoglobina, eritro, plaqueta, etc. Para que vayamos cargando en esa planilla todos los resultados que vamos obteniendo de cada uno de los pacientes. Como otras opciones, también tenemos las notas para órdenes y pacientes. Yo puedo generar una nota como esta que se llame COVID. Por ejemplo, creo un archivo en el Word donde yo le puedo poner un encabezado y puedo usar variables como el nombre del paciente, como el DNI del paciente, la fecha de la orden, etc. Y ponerle un texto donde certifico que el paciente ha venido a realizarse los estudios el día de la fecha. Esto es un modelo que yo utilizo para cuando tengo los pacientes. Por ejemplo, yo selecciono este paciente y le digo que quiero hacerle una nota de COVID. Entonces me voy a este botón, elijo COVID, y el sistema lo que hace es abrir la nota, y donde tenía las variables del nombre del paciente, del DNI y la fecha, me pone el nombre de la persona que seleccioné, el DNI y la fecha. Inclusive yo acá puedo insertar, ya dejar insertada la firma del bioquímico para que salga firmada la nota. Eso lo puedo mandar a imprimir desde Word, o puedo imprimirlo directamente cuando yo configuro las notas. Yo le digo que directamente me haga una impresión directa,
o que me haga una vista previa. De acuerdo a eso es lo que va a trabajar. Acá tenemos otras variables como sexo, teléfono, email, dirección, localidad y provincia que podemos usar. Siempre recuerden que tienen que llevar el numeral antes y después sin espacio de cada una de estas palabras. Como yo les mostraba recién, acá habíamos puesto numeral, paciente, numeral, y ahí se va a poner el nombre del paciente. Esto es muy importante porque lo vamos a ver en la parte de la configuración de las prácticas. Es como el sistema utiliza el Word para informar. También nosotros como ayuda podemos cambiar los fondos del sistema. Podemos seleccionar cualquier fondo que trae el sistema o alguno que tenga usted sin ningún problema. Y la parte más importante de esto son estas últimas dos opciones, que son el reordenamiento de las bases de datos, que conviene hacerla una vez por mes por lo menos, y la limpieza del sistema. En la limpieza del sistema, en esta primera parte, lo que hacemos es estar borrando todos los datos que ya han quedado viejos de más de 3 meses o más de un año para atrás, de agendas, de órdenes impresas, de informes entregados, etc. Porque el sistema siempre genera los informes nuevos, siempre los genera con los datos que ya tiene guardados. No hace falta guardar ningún documento excepto los de configuración de las prácticas y encabezados. Todo lo demás siempre el sistema lo va generando, así que siempre conviene usar todas estas opciones para ir limpiando el sistema y que quede libre de datos. Por otra parte, si usted quisiera borrar todo el sistema y dejarlo cero, puede venir a esta pestaña de borrado de datos y borrar todos los pacientes, todas las horas sociales, todas las órdenes, cajas, borrar los datos históricos y el sistema queda a cero nuevo, preparado para trabajar. En la parte de configuración general y configuración alternativa es donde nosotros vamos a ver en el próximo video cómo configurar el sistema en las partes más esenciales y las partes menos esenciales, pero no por ello que no sean importantes, del trabajo del sistema PSLA.